Apreciados estudiantes, bienvenidos a la parte 2. En esta sesión 2 vamos a abordar la continuación de la pista número uno, y en este caso dentro de esa continuación tenemos lo que tiene que ver con la parte de proporcionalidad. Entonces les doy la más cordial bienvenida. Vamos a hablar un poco de la proporcionalidad. Y en este caso, han dos conceptos muy básicos de trabajar, pero que sin duda alguna nos van a dejar un aprendizaje significativo dentro de lo que queremos buscar con esta pista. En un lado tenemos razón y proporción y del otro lado tenemos una regla de tres. Sí, profe, ¿en qué sentido tiene que ver esto con el reconocimiento del contexto escolar? Todos los procesos o conceptos que uno analiza, en este caso en el ámbito de las matemáticas, tienen una razón de ser, más que todo dentro de la cotidianidad. Por ello es importante tener muy en claro qué consiste razón y proporción. En este caso, como una razón es la comparación entre dos cantidades mediante un cociente, y una proporción es la igualdad entre dos razones, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, en el salón de clases de la licenciatura hay 10 mujeres y 40 hombres. Entonces, la razón es un cociente, 10 dividido entre 40, ¿sí? En este sentido, yo puedo decir que por cada 10 mujeres hay 40 hombres. Sin embargo, cuando yo trasciendo el concepto y hablo de una proporción, lo que voy a hacer es igualar dos, dos razones, ¿sí? O sea, me quedaría en resumidas cuentas dos fracciones, como lo podemos apreciar en este lado. Una fracción por aquí igualada a otra fracción por acá. Ese tipo de proporcionalidad o proporción es la que nos permite resolver problemas de regla de tres. Y es que esta es una herramienta muy elemental, pero es muy poderosa. ¿Sí? Ustedes como estudiantes siempre han tenido que aplicar una regla de tres, ya sea para un cálculo en la tienda, ya sea para un cálculo de medidas, ya sea para poder analizar una cantidad de una herencia, no sé, hay muchas cosas que uno puede hacer con esta regla de tres. Por lo tanto, no es solo una técnica matemática elemental, sino también es una herramienta muy utilizada en contextos cotidianos. Entonces, siempre que nosotros analizamos en la red, en el ciberespacio, pero la pregunta es, ¿cómo resolver una regla de tres? ¿Sí? Pero esa respuesta está en cualquier video. Uno se va a un video de YouTube y le coloca cómo hacer una regla de tres, y YouTube le va a dar muchos videos en los cuales ustedes podrán aplicar para resolver esa regla de tres. Ustedes dicen, profe, es que yo no entiendo qué es una razón. Entonces yo voy a YouTube también y busco. O sea, la intención de esta pista ese es el hecho, no es solo el hecho de saber cómo resolverla, es mirar cómo yo la puedo llevar a ese contexto escolar, o cómo la puedo utilizar dentro de esa cotidianidad, tal que para mis estudiantes como para ustedes como docentes sea una herramienta desde sus contextos, dentro de sus realidades. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, profe, contextualícenos, pues yo puedo decirles que una contextualización sería, por ejemplo, que en la pista uno de la licenciatura en Educación Básica Primaria hay 30 estudiantes mujeres y 40 hombres, parecido al ejemplo que les di. Profe, pero esa no es la realidad. En la clase de licenciatura hay 25 mujeres y 45 hombres. Entonces, al responderme ustedes eso, ya lo están llevando a una contextualización. Ya están entendiendo que este concepto lo pueden evidenciar dentro de su contexto, ¿sí? Inclusive ya lo podrán interpretar dentro de su contexto. ¿Cuál es el beneficio de saber contextualizar los conceptos? Pues el beneficio es que ustedes
¿sí? Le den una interpretación y a partir de esa interpretación podamos generalizar conceptos. En la actividad, por ejemplo, en la parte 2, en la pista uno, para imprimir 12 folletos de las actividades se necesitan 3 cartuchos de tinta. Considerando que el consumo de tinta es proporcional, ¿cuántos cartuchos se necesitan para 60 folletos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso tengo dos magnitudes. Una magnitud es la cantidad de folletos y la otra es la cantidad de cartuchos que yo necesito. Como estoy comparando dos magnitudes, lo que tengo que hacer es resolver una regla de 3. Ahora bien, profe, no, yo ya no me acuerdo de eso. ¿Cómo se resuelve eso? No es la intención de resolver, o sea, sí es importante llegar al valor, pero más importante es que todas esas actividades que uno propone sean contextualizadas. Entonces, cuando mires esta presentación, tú vas a poder acceder. Igualmente la compartiré en el grupo de WhatsApp para que tú también aportes. Es decir, profe, yo quisiera aportar también, quiero hacer el clic de estudiantes, quiero dar mi aporte. ¿Sí? No es un aporte obligatorio, es un aporte para aquellos que digan, profe, yo también quiero aportar en esa construcción de esas contextualizaciones, de cómo pasar de un objeto matemático que ya sé cómo se resuelve porque la red me lo avisa, a cómo yo construir mi propio, ¿sí? Contexto, mi propio argumento, mi propia forma de ver esa regla de 3. Entonces, ahí sí los invito a que participen, solamente es darle clic en la presentación que obviamente les compartiré por Moodle, por WhatsApp, y ustedes den su aporte. Ya sea, profe, yo no tengo equipo, yo trabajo individual, pues lo pueden hacer. Eh, Ahora sí, si nosotros ya continuamos con este proceso, la proporcionalidad no solo nos permite entender conceptos, ¿no? Como una regla de 3, como una razón, como una proporción, o lo que siempre analizamos, ¿no? Si un huevo vale ahorita aproximadamente 400 pesos, ¿cuánto valen 5 huevos? Entonces, mientras una magnitud, que en este caso son los huevos, aumenta, pues el precio también aumenta, y es que esa es la proporción. Ahora, ¿para qué sirve esa proporción? Y esa proporción lo que me va a permitir es tomar decisiones. Sí, necesito tanto dinero para cubrir tanta cantidad de huevos. Necesito tantos cartuchos de tinta para poder imprimir tantos folletos para la licenciatura. ¿Sí? Entonces a eso me voy, a despertar lo que tiene que ver con la reflexión, con ese pensamiento crítico, con ese pensamiento desde la cotidianidad, ¿sí? No es solo ver el número en sí, sino ir mirando y avanzando en ese contexto que nos compete, ¿sí? En este caso es buscar esas estrategias que le permitan al niño no cortarle sus inteligencias múltiples, sino que él vaya descubriendo o pensando críticamente a partir de las nociones básicas. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, lo que tiene que ver con una razón, una proporción, una regla de 3, es algo muy cotidiano que nos lleva a tomar una decisión. ¿Sí? No es solo el hecho de resolverla, sino de tomar la decisión. Entonces, para ello quiero inducirlos a lo que tiene que ver con la estadística. Profe, pero ¿qué tiene que ver eso con la estadística? Al igual que las proporciones, la estadística nos va a permitir no solo indagar, sino también nos va a permitir llegar a unas conclusiones de lo que yo deseo indagar. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la parte uno, la pregunta que nos genera la pista uno es que nosotros debemos ser investigadores, no solo investigadores de aula, sino también investigadores de contexto, investigadores de sociedad, ¿sí? Investigadores de artículos científicos. Eso nos va a permitir crecer como profesionales. Entonces, empecemos con la primera parte. ¿Qué es la estadística, profe? Yo sé que la mayoría de ustedes lo tienen claro. En este caso, la estadística es una rama de la matemática que reúne, describe e interpreta datos. Entonces, cuando nosotros
tomamos cierta cantidad de datos, hacemos un análisis, interpretamos, analizamos y generamos unas conclusiones, estamos haciendo estadística, ¿sí? Las estadísticas están en toda parte, están inclusive en nuestras casas, ¿sí? Cuando nosotros recibimos nuestro dinero, hacemos un balance, lo analizamos ese balance y miramos qué es lo que nos sobra, qué es lo que nos falta. Entonces, y a partir de eso tomamos decisiones, estamos haciendo estadística. ¿Listo? El mundo se mueve con estadísticas. ¿Cómo está Colombia en relación a otros países de Latinoamérica? ¿Cómo está eh, el precio del café, el precio del dólar? ¿Cómo están tantas cosas que uno mira a partir de los conocimientos de la estadística? Entonces, esta rama es una de las más importantes dentro de esa formación que ustedes deben tener para, obviamente, dominar no solo el concepto, sino también ustedes puedan fundamentarse eh, en esos conceptos básicos que al final van a ser conceptos muy fundamentales dentro del proceso. Profe, ¿cómo aplico esas estadísticas? Lo primero que debemos hacer es elegir una población. Profe, mi investigación va a ser en la Facultad de Educación. ¿Sí? Listo, la Facultad de Educación, voy a dar un número ficticio. La Facultad de Educación se compone de 5.000, tanto con profesores como estudiantes de todos los semestres de la universidad. Entonces, ¿será que yo puedo hacer un estudio estadístico con esos 5.000? Sí, pero se vuelve muy tedioso. Y al hacerse muy tedioso, lo que yo necesito es generar es una muestra, ¿sí? Una muestra. Yo necesito analizar o escoger una muestra. Y esa muestra no tiene que ser, profe, yo voy a escoger a los mejores de la licenciatura en lengua castellana. No, la muestra tiene que ser representativa, aleatoria, para que los resultados dependan de lo que ustedes desean buscar. Si es algo que están buscando con un rigor técnico, sí, ahí obviamente es diferente, porque no es lo mismo preguntarle apenas a los primeros, como que dice a los primíparos, a los de primer semestre, que preguntarle a los de noveno semestre, ¿sí? Entonces aquí viene es que es el enfoque, ¿sí? Yo debo saber escoger mi muestra según lo que yo busco. Si es una investigación que necesita expertos, si es una investigación que puede ser para cualquier persona, no puedo hacer distinción de raza, género, mejor dicho. Eso es muy importante, que esa muestra sea muy representativa de lo que yo deseo investigar. Entonces, cuando uno le dicen en una investigación científica, tome un conjunto de datos. Sí, yo voy a hacer un estudio, mi tesis de la licenciatura va a ser que voy a implementar una estrategia pedagógica para todos los grados sextos, pero en ese colegio hay 10 sextos, entonces se convierte en algo muy complicado de hacer. Mejor selecciono una muestra que puede ser sexto uno y sexto 2, sexto 2, sexto 3, según cómo estén clasificados, y la cual me permita llegar a unos resultados por medio de esa muestra. Entonces, apreciados licenciados, siempre que uno quiera hacer una investigación debe definir cuál será su población de estudio y cuál será esa muestra que va a escoger. Todo, como les dije, con el fin de lo que busque esa investigación. Entonces, luego de eso yo ya voy a hacer, bueno, profe, ¿qué variables voy a preguntar? Entonces, la clasificación de las variables, o sea, en este caso de la estadística, tienen que dividirse en dos grupos. Voy a preguntar, ¿será que cosas cuantitativas o cosas cualitativas? O voy a preguntar las dos. Y esas dos ya tienen sus subclasificaciones, que las cuantitativas son discretas y también son continuas, y las cualitativas son nominales y ordinales. ¿Sí? Profe, pero yo no manejo esos conceptos. Pero si tú ya no estás en la era de hace miles de años que tocaba ir a la biblioteca a consultarlo, ahora tú lo tienes
todo a la mano. Puedes preguntarle a Meta por WhatsApp, a la IA por ChatGPT o Gemini, donde ustedes se sientan más cómodos. Y es que esa no es la intención actual. Saber, no sé qué es, esa no es la respuesta. La respuesta es, utilizo todo lo que me brinda el ciberespacio para crear una investigación. ¿Sí? Que todas esas ayudas que yo tengo hagan que mi investigación sea más robusta. Que si yo voy a ChatGPT y le pregunto, dame un ejemplo de una pregunta cuantitativa para mi estudio estadístico que habla sobre la nutrición. Entonces ChatGPT le dice, primera pregunta, pregúntale cuál es su peso, pregúntale cuántas veces come al día. Y como las respuestas son, en este caso, números, si el número es decimal, es continuo, y si el número es entero, es discreta. Entonces, a ese aspecto de indagación es que yo debo llegar. La información ya la tengo en el ciberespacio. Lo que tengo que es que saber organizar y saber profundizar a partir de mis conocimientos previos y mi criterio reflexivo. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que analizar y profundizar. ¿Listo? Entonces, lo que buscamos ya en estos fundamentos de la estadística es que ustedes puedan mirar dos conceptos importantes, que es cómo aplicar una investigación en una población, una muestra, qué variables deseo indagar, cómo voy a hacer la recolección de organización y qué medidas de tendencia voy a aplicar. ¿Sí? Entonces, ya en ese orden de ideas, recordemos lo del objetivo de la pista, y la pista nos dice que es analizar e interpretar datos cuantitativos del contexto escolar, con el fin de identificar regularidades que respaldan propuestas de mejora educativa basadas en evidencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, analizar e interpretar datos cuantitativos ya habla de estadística en sí. ¿Listo? Y proponer, como quien dice, propuestas de mejora significa que a partir de esas estadísticas ustedes ya puedan tomar unas buenas decisiones para la consecución de sus actividades. Entonces, cuando miren esta presentación, como les he dicho varias veces, la cual la puedo compartir en WhatsApp, en el correo, bueno, hay tantas formas, incluso si la van a tener en Moodle, ustedes tienen esa oportunidad de ver videos complementarios, ¿sí? Que les permita profundizar lo que ya sabemos. Inclusive en este apartado, que está de color negro, es un jueguito que les va a permitir a ustedes indagar de esas consultas que hagan en el ciberespacio y las profundicen. Obviamente las vamos a ver dentro de los encuentros sincrónicos. Vamos a analizar cada una de ellas y en ese análisis que nosotros realicemos vamos a suponer o vamos a indagar qué es si estamos comprendiendo los conceptos o no. Pero aquí pasa algo muy significativo y es que gracias a todo lo que nos brinda el ciberespacio nunca hay dificultad en entender un concepto. Porque no solo encontramos texto, encontramos video, y no solo encontramos video, encontramos guías, y no solo encontramos guías, encontramos juegos, y no solo encontramos juegos, y así me la pasaría diciendo todo lo que nos brinda el ciberespacio. La intención es cómo aplico eso yo como futuro docente para mi práctica también pedagógica o práctica docente, y cómo aplico esto para poder ya ir construyendo mi modelo de investigación. ¿Listo? Entonces, em, lo que yo quisiera que profundicemos y es que debemos indagar, ¿sí? ¿Qué quisiera investigar? Entonces yo quiero que ustedes se pregunten en estos momentos y ya ustedes me responderán. O sea, ¿qué quiero investigar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi muestra? ¿Qué variable quiero preguntar? ¿Será que quiero preguntarme por, como lo dije, sobre la nutrición? ¿Será que quiero preguntar sobre los nuevos modelos de la educación virtual? ¿Será que quiero preguntar sobre un nuevo producto? Quiero hacer un marketing a ver si tendría éxito o no.
Profe, yo tengo ahorita pensado una idea y es que esto no relaciona la educación, pero relaciona mi trabajo y es que quisiera montar un gimnasio en mi barrio. La estadística le va a ayudar a saber si es viable o no un gimnasio. Encuestas, marketing, ¿sí? Hacer un estudio de mercado a ver si es posible o no. Entonces, ¿qué tan grato es entender que hoy en día tenemos todas las herramientas que podemos tener, como son videos, textos, guías, artículos, y llevarlos a una investigación? ¿Sí? Entonces, lo que yo busco a partir de esta pista es que nosotros, no solo en la clase, sino por fuera de ella, investiguemos. Empecemos esos primeros principios básicos de investigar. ¿Sí? Con conceptos muy básicos, ya los vimos hace un momento, como saber qué población es, qué muestra voy a usar, qué variable voy a preguntar, si es cualitativa o cuantitativa, cómo voy a recolectar mis datos. Profe, yo los voy a recolectar a través de WhatsApp. No, profe, yo los quiero recolectar a través de un formulario que miré en YouTube de Forms, de Google Forms. Profe, no, yo lo voy a organizar en diagramas de barras, lo voy a organizar en tablas y yo voy a analizar las medidas de tendencia central para luego tomar una decisión. Qué tan gratificante es? Entonces, cuando estén tengan un tiempito y digan, profe, yo le quiero aportar. Recuerden que todos estos aportes que hagamos dentro de la sesión de clase no son obligatorios. Solamente buscan esa retroalimentación o ese proceso que ustedes sean creadores. Y es que aquí debemos entender que el docente de hoy en día ya no es el que explica todo como quien dice, explica solamente lo teoría, solo teoría, toda la teoría. Y uno recibe y al final no se le queda nada. Lo que queremos a partir de la pista es que ustedes creen esos nuevos conceptos y los construyan ustedes mismos. Eso es lo que buscamos en la licenciatura de la Universidad de Nariño. ¿Listo? Entonces, cuando tengan un tiempo y ustedes quieran dar su aporte, ya sea grupal o individual, o tengan a sus compañeros ya, se conecten por videollamada, no se demoran ni 5 minutos. ¿Vos qué piensas? ¿Cuál sería la población? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué variables preguntaríamos? Y lo escriben en 3 4 minutos y ya dan un aporte a la construcción. Solo le dan un clic a esta presentación, investiguemos en clase, ingresan al documento, dan su aporte, yo leeré ese aporte obviamente y con base a esos aportes vamos construyendo lo que se llama esos nuevos imaginarios. Entonces, les agradezco mucho. Miren que son conceptos con saberes previos muy elementales, pero que nos van a ir descubriendo esas potencialidades en el enfoque investigativo. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, ¿qué puedo decir si fuera el estudiante? Entendí que las matemáticas no son solo números y operaciones, sino una forma de interpretar y comprender el mundo que me rodea. Me ayudó a perderle el miedo y verla como una herramienta para la vida. ¿Sí? Descubrí que muchas situaciones de mi vida diaria, como comparar precios o preparar una receta, tienen que ver con relaciones proporcionales. Ahora puedo analizarlas con más seguridad. ¿Qué más puedo encontrar en mis estudiantes? Aprendí que saber comunicar lo que pienso en matemáticas es tan importante como resolver un ejercicio. Explicar mis ideas con claridad me hizo entender mejor los conceptos y trabajar mejor en grupo. Aprendí a organizar y analizar datos de manera más ordenada. Me sorprendió cómo los gráficos y medidas como la media o la moda me permiten entender mejor la realidad de mi entorno. Todo esto lo van a ir, como quien dice, asimilando a partir no solo de estas grabaciones, que es un resumen de la clase, sino también eh, les va a permitir construir esos nuevos enfoques dentro de su práctica pedagógica. Que tengan muchos éxitos y nos vemos en la siguiente pista.